Hebreos 10:35, vamos a leer hasta el 39. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y perseveran y preservan su vida. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Háblanos en este día a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, confiamos en ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias al equipo de adoración por ministrarnos en esta tarde. Gloria sea a Dios. He orado para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas, porque yo necesito desarrollar cada día más mi confianza en Dios, y yo creo que todos estamos en el mismo barco. Comienza diciendo la palabra de Dios: así que no pierdan la confianza. Es una advertencia, o digamos, es una orden. Es una orden a forma de advertencia. No pierdan la confianza. Esto quiere decir que Dios nos tiene a usted y a mí como responsables, como mayordomos de nuestra confianza en Dios. Usted no puede decirle: Señor, dame más confianza. Usted tiene que ejercitarse para desarrollar esta confianza en Dios. Dios dice: no pierdan. La palabra de Dios dice: no pierdan vuestra confianza. Usted y yo somos responsables. Él no puede, escuche esto, Dios no puede obligarme a confiar en Él. Yo soy responsable de confiar en Dios. Él no nos puede obligar. Y la Biblia dice que esta confianza tiene una recompensa grande. Dice: no pierdan la confianza, porque será grandemente recompensada. Esto quiere decir que si es que nosotros descuidamos nuestra confianza en Dios, no recibiremos una recompensa. Pero si es que cuidamos nuestra confianza en Dios, esta va a ser grandemente recompensada. Gloria sea a Dios. Me ha pasado en ocasiones que mi fe se ha visto desmayar, y mi fe ha estado pendiendo de un hilito. Eso es a mí, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted. Pero me ha pasado a mí en 29 años de creyente, a través de circunstancias, las buenas, las malas y las peores, las amargas y las dulces. A veces nuestra fe flaquea, a veces nuestra fe como que se siente herida, y a veces pareciera que nuestra fe está pendiendo de un hilito. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y la Biblia nos habla y nos advierte: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esta no es la voluntad de Dios. Nadie que profesa su fe en Jesucristo debería terminar retrocediendo. Esta no es la voluntad de Dios. Porque no hemos sido llamados para perdición, hemos sido llamados para salvación. Cuando me he sentido en circunstancias adversas y cuando me he sentido que mi fe desmaya, hay una cosa que me ha ayudado a afirmarme y a aferrarme del Señor. Y esta es la confianza. La confianza en Dios me ha sustentado. Y hay que perseverar. Para esto se necesita, para poder perseverar nosotros, dice, mire lo que dice la palabra: no pierdan confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. Y para nosotros poder perseverar son necesarias la fe y la confianza para recibir lo que Dios ha prometido. La Biblia dice: no somos de los que se pierden, de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. La confianza en Dios. Usted no puede tener confianza si no tiene fe. Usted no puede tener confianza si no tiene fe. Pero usted puede tener fe y no tener confianza. La Biblia usa dos palabras totalmente distintas, pero su función y
nuestra dependencia de estas dos virtudes, de la fe y de la confianza, son interdependientes. No son lo mismo, son interdependientes, pero usted no puede tener confianza sin fe, pero usted puede tener fe y no tener confianza. En otras palabras, la confianza es un fruto de la fe. Es un fruto de la fe. Y usted y yo tenemos, y hoy quiero enfocarme en que tenemos que ejercitar nuestra fe, tenemos que cultivar nuestra confianza en Dios. Es una responsabilidad nuestra. No pierdas tu confianza, dice el Señor, a través de su palabra. No pierdas tu confianza, no seas como los que retroceden para perderse. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero escuche esto, la fe puede ser impersonal. Antes de que tome nota y diga, voy a mandarle una nota al pastor que está hablando cosas que no son. La fe puede ser impersonal. Hay una diferencia entre decir yo creo en la palabra y decir yo creo en el Dios de la palabra. Hay personas que presumen de tener fe y dicen yo creo en la palabra. ¿Cuántas sectas hay que dicen tener fe y creen en la palabra, pero no han creído en el Dios de la palabra? La fe puede ser impersonal. La fe puede ser impersonal, pero no la confianza. Dios es y debería ser el centro de nuestra fe, no los beneficios, no las promesas, no lo que nosotros podamos recibir de parte de Dios. Hay personas, como digo, que se jactan de tener fe y dicen, yo tengo fe, todo me va a salir bien. Eso no es fe, eso es un positivismo, todo me va a salir bien. Yo tengo fe de que voy a tener ese trabajo, yo tengo fe de esto, yo tengo fe del otro. Eso no es fe, es un positivismo humano. La fe es un don de Dios. Y el centro de nuestra fe tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios, no sus promesas, no su palabra, porque de lo contrario usted no va a poder desarrollar confianza en Dios. Y la Biblia dice que la confianza nos es necesaria para perseverar. Cuando la Biblia habla de perseverar, quiere decir que van a haber situaciones adversas en las cuales usted y yo vamos a tener que pararnos firmes y perseverar. Nos va a hacer falta la confianza. No solamente creer en Dios y en las promesas de Dios, no solamente creer en las promesas de Dios, sino creer en el Dios de las promesas es lo que va a desarrollar nuestra confianza en Dios. El primer fruto de la fe es creer en la persona de Jesús. Si alguien no cree en Jesús, no tiene fe. La Biblia establece que esta palabra maravillosa que se encuentra en la Biblia, que se llama fe, es un fruto del Espíritu y es un regalo de parte de Dios. Entonces, el primer fruto de nuestra fe o el objeto de nuestra fe es la persona de Jesucristo. Una persona que no ha aceptado al Señor Jesús como Señor y Redentor, conoce la historia de la Biblia, pero no conoce la persona de Jesús. La fe nos revela la persona de Jesús. ¿Okay? Este es el primer objeto de nuestra fe. Ahora, esta fe nos lleva, si es que nos lleva a creer en un Jesús resucitado, que la semana pasada hablamos de la resurrección de Cristo, ¿no? ¿De qué serviría su fe si usted dice yo creo en Jesús y alguien viene y le pregunta ¿y cómo tú sabes que Él vive o cómo tú sabes que Él es real? ¿Cuál sería su respuesta? Oh, es que está escrito en unos libros antiguos ahí que escribieron varios que le llaman la Biblia. Eso no sería fe. Pero cuando alguien dice yo creo en Jesús, el primer fruto de mi fe es la persona de Jesús. ¿Y a dónde me lleva el creer en Jesús? Me lleva a tener una relación con Jesús, a tener comunión con Jesús. A eso me lleva la fe. Esa es una fe genuina, a desarrollar una comunión con Jesús. Y esto trae intimidad, y esta comunión y esta intimidad con el Dios vivo y verdadero, entonces desarrolla confianza. Usted no puede desarrollar confianza con alguien que usted no conoce. Usted no puede tener confianza con alguien con el cual usted no tiene intimidad. Entonces la fe me trae a Jesús y la fe me hace hablar con Jesús, me trae a intimidad con Jesús, me hace
depender del Señor. Y entonces empiezo yo a darme cuenta de que Él es vivo, de que Él es real, y empiezo a darme cuenta de que Él es un Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, y empiezo a creer en su fidelidad. Y empiezo a desarrollar la confianza en Dios. Y esta confianza resulta en amor y en obediencia, da por resultado amor y obediencia. Entonces la persona que dice que tiene fe y no tiene una relación con Jesucristo, no ha desarrollado su fe y no va a desarrollar confianza en Dios, que es necesaria, lo que nos dice la Biblia, que no desechemos nuestra confianza. Ahora escuche, mire lo que dice la Biblia, que por la fe Abel ofreció sacrificio. Esto nos dice en Hebreos, que por la fe Abel ofreció un sacrificio más agradable a Dios. Por la fe ofreció sacrificio. Pero los sacrificios, de acuerdo al patrón del tabernáculo, obviamente el tabernáculo estuvo después de Abel, pero estoy hablando del principio de ofrecer sacrificios. El principio de ofrecer los sacrificios en el tabernáculo se ofrecían en el patio, en el atrio, se ofrecían los sacrificios. Por la fe se ofrecen los sacrificios. Pero después de ofrecer el sacrificio y después de estar en paz con Dios, el sacerdote, después de haber hecho expiación por los pecados, el sacerdote entraba al lugar santo, y en el lugar santo habían alumnos del instituto. ¿Qué había en el lugar santo? Los panes de la proposición, había el candelabro y había el altar del incienso. ¿Qué representa eso? Comunión. Eso representa comunión, representa unción, representa sacerdocio, oración. Entonces, por la fe se ofrecen sacrificios, pero este sacrificio me lleva al lugar santo a tener comunión con Dios para tener confianza en Dios. Amén. Entonces, fe y confianza son dos cosas distintas. Y obviamente después del lugar santo está el lugar santísimo, en donde está la plenitud de la presencia de Dios. Hay quienes tienen fe, pero tienen una fe abstracta. La fe en el contexto espiritual, es ciega, no necesita evidencias. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En un contexto espiritual no necesita evidencias. La confianza se basa en relaciones y está basada en evidencias de la integridad de la persona con la que me relaciono. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Yo me relaciono con alguien, veo que esa persona es íntegra, veo que esa persona cumple su palabra, veo que esa persona es de carácter, entonces puedo desarrollar confianza en la persona. La fe no necesita evidencia, la confianza necesita una evidencia para poder desarrollarse. Tener confianza significa estar seguro de la integridad y el valor de alguien, mientras que tener fe es la creencia en alguien o en algo, aunque no haya motivo o evidencia de su existencia. El mundo, por eso hay varios que son incrédulos, dicen, no puedo creer en Dios. ¿Dónde está Dios? Que se muestre. No hay evidencia de su existencia, no hay evidencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios ha desplegado su poder en la creación, pero las personas que no creen piden evidencia de Dios. Usted no puede desarrollar confianza en algo o en alguien hasta que usted no lo vea en acción. ¿Verdad que sí? Amén. No se me pierda, que vamos a llegar a un punto. Usted no puede desarrollar confianza en algo o en alguien a menos que usted no lo vea en acción. Entonces la confianza necesita evidencia. La fe no necesita una evidencia física. La confianza necesita una evidencia de parte de la otra persona. En otras palabras, la confianza es fe en acción. La confianza es una fe que me lleva a tener comunión con Dios y desarrollo mi confianza en Dios porque tengo una comunión perfecta con Dios a través de Jesucristo. Amén. Entonces se puede decir que la fe sustenta a la confianza y la confianza complementa a la fe. Muchas ocasiones yo he tenido que preguntarme, he tenido que evaluar mi fe, hacerme la pregunta, ¿cómo está mi fe? Cuando me he sentido un hilito, cuando me he sentido frustrado, cuando me he sentido que mi fe ha tambaleado, me he tenido que preguntar, ¿dónde está mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo reacciono ante los ataques que quieren desprenderme de mi confianza con Dios? Porque si la Biblia nos exhorta a que tengamos cuidado de no perder la confianza, eso quiere decir que hay alguien que nos quiere quitar la confianza en Dios. ¿Verdad que sí?
¿Qué fue lo primero que hizo el diablo? Le dijo a Eva: Dios no es íntegro, Dios miente, tiene malas intenciones contigo, Él te ha prohibido que tú comas del fruto porque Él es un Dios inseguro, Él sabe que ustedes van a ser igual que Él. Entre líneas, esto fue lo que Satanás altercó en contra de la integridad. ¿Para qué? Para romper la confianza que podían tener, que deberían tener el hombre con Dios. La fe me habilita a creer en Jesús, pero me habilita a tener una relación con Jesús, y mi relación con Jesús me da confianza en Dios. Hace falta la fe y hace falta la confianza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo cultivaron algunos hombres de la Biblia, cómo cultivaron su confianza en Dios. Sería bueno tomar de estos ejemplos. A Job le podríamos preguntar: ¿cómo pudiste soportar tan grande prueba? En resumidas cuentas, Job, un hombre próspero, 10 hijos, entre hijos e hijas, tenía multitud de ganado y haciendas y empleados. En un día lo perdió todo, en un día. De acuerdo al texto bíblico, en menos de una media hora o una hora le llegaron estas noticias: todo se ha perdido, perdiste todos los empleados, perdiste todo tu ganado, perdiste todos tus hijos. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Job 1:20 dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, rasuró su cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. La versión Reina Valera dice: se postró y adoró. Job 1:20. El 21 dice: entonces dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Escuche esto: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Qué tremendo. Job, ¿cómo tú? Porque escuche, una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es tener confianza en Dios. Cuando la fe se debilita, es que la confianza nos viene y nos trae las respuestas que a veces no entendemos. Job, ¿por qué te está sucediendo? No entiendo lo que me está sucediendo. En un solo día he perdido todo. ¿Cómo pudiste mantener tu confianza en Dios? ¿Cómo es que tú en medio de esa prueba tú te postras y adoras a Dios? ¿Cómo es que ante todo esto tú no le atribuyes ningún despropósito a Dios? Job podría decir: he cultivado mi confianza en Dios en mi actitud de adoración. En mi actitud de adoración. ¿Cómo cultivamos nuestra confianza en Dios? Recuerde que le dije que la fe me lleva a creer en Jesús, pero ahora yo tengo que relacionarme con Jesús para desarrollar mi confianza. Job, ¿cómo desarrollaste tu confianza en Dios? En actitud de adoración. He conocido a Dios y he confiado en su soberanía. ¿Qué es lo que pasa cuando nos sucede algo? Cuando nos sucede algo bien trágico, cuando se nos baja la llanta de un carro, ¿verdad? Cuando nos sucede algo tan trágico como eso, echamos la culpa a Dios y nos empezamos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Empezamos a cuestionarnos. Y si le preguntáramos a Job: ¿cómo es que tú llegaste a ese punto? En Job 19:25 hace una declaración. Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Job no dice: yo creo. Job dice: yo sé. La fe te habilita a creer en Jesús, pero esa fe debe desarrollar una confianza en la cual tú no simplemente crees en el Señor, sino tú sabes que Él vive. ¿Cuántos saben que Jesucristo vive? ¿Cuántos tienen confianza en el Señor? Él dice: yo sé que mi Redentor vive y al final triunfará sobre la muerte. Job, ¿cómo es que tú pudiste soportar la prueba? En una actitud de adoración. He confiado en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque yo he tenido comunión con Dios y yo sé que mi Redentor vive. Esa es mi confianza. Esa es mi confianza. Una de las personas que más sufrió en la Biblia, Job. Daniel, ¿cómo es que confías tú en Dios cuando has visto a tu nación caer en cautiverio y ahora te encuentras en medio de leones? ¿Sabe? Yo nunca he estado en medio de leones. Una vez me salió un perro a ladrar y a mí se me fue el alma a los talones. No sé cómo es estar en medio de leones.
Pero usted sabe la historia de Daniel, ¿no? A Daniel dice que era el más sobresaliente de todos los sátrapas, los principales gobernadores que tenía el reino, le tendieron una trampa. No podemos hacerle caer en nada a Daniel. En una cosa podemos hacerle caer, en cuestión de su fe. Entonces hicieron una trampa y dijeron que el rey firme un edicto que por el espacio de 30 días nadie puede orar ni pedir ni a ningún dios, ni a ninguna otra persona más que al rey. Y de pronto, ¿qué hace Daniel? Dice la Biblia que abrió las ventanas de su cuarto como todos los días, no se escondió, abrió las ventanas y empezó a orar a Dios. O sea que no abrió y se puso ahí en silencio para que nadie le oiga, sino él abrió las ventanas y como todos los días, no sé cuál sería su cántico favorito, pero empezó, alabaré, alabaré, no sé qué, pero él empezó, él no cambió su rutina. Y la Biblia da a entender, dice que Dios lo libró de los leones. Cuando él salió del foso de los leones no había ni un rasguño en él. Y pasó una noche entera en medio de leones hambrientos. Dios cerró la boca de los leones y Dios libró a Daniel porque confió en él, dice la Biblia. La palabra confió, no dice porque tuvo fe, porque confió. Pero Daniel, ¿cómo tú pudiste confiar en Dios en medio de esa dificultad? Daniel nos respondería, no dejando de orar y estar en comunión. No basta con tener fe, usted tiene que desarrollar una comunión con Dios para que usted fortalezca su confianza en Dios, para que en medio de la prueba usted pueda ver la mano de Dios obrar. Gloria sea a Dios. ¿Qué más diría Daniel? Daniel, ¿qué más? ¿Qué más te inspiró a ti a confiar en el Señor? Y Daniel podría decir, hace algunos años vi a Dios obrar y librar a 3 de mis amigos del horno de fuego. Y recuerdo decir al mismo rey Nabucodonosor, mira lo que dice Daniel 3:28. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él. Por haber confiado en Dios, fueron librados del horno de fuego. Daniel, ¿cómo tú cultivaste tu confianza? No dejando de orar, porque yo he visto a Dios en acción. Hay evidencias de que Dios es fiel. Al lado tuyo, sentado a la derecha y a la izquierda tuya, hay una evidencia viva de que Dios es fiel. Cuando te falte la confianza en Dios, mira a tu hermano y di, tú eres un producto de la gloria, de la gracia de Dios. Y el hecho de que tú estés en la iglesia me da a entender de que Dios te está fortaleciendo, de que Dios te está ayudando, de que Dios es fiel. Y si Dios lo está haciendo contigo, Dios también lo puede hacer conmigo. Aleluya. Pablo, ¿cómo es que tú confías? Si estás en un barco, Hechos 27, y estás siendo llevado preso en el barco. Eres preso, Pablo, estás preso, estás siendo llevado cautivo y estás siendo llevado a Roma a comparecer ante las autoridades. Y encima de todo esto, como si fuera poco, el barco se está hundiendo. Has pasado una noche de tempestad donde no se vieron ni la luna ni las estrellas. En alta mar, el barco se está hundiendo. Daniel, ¿cómo tú puedes mantener Pablo, ¿cómo tú puedes mantener tu confianza en Dios? Ya le mandamos a Daniel a ahogarse en un barco. A lo mejor le mandamos a Pablo al foso de los leones a ver si funciona. Pablo, ¿cómo es que confías en Dios? Pablo diría, yo he visto a Dios soltar cadenas, abrir puertas de la cárcel. Le he visto a Dios obrar poderosamente cuando yo le alabo en medio de mis pruebas, de mis prisiones y de mis problemas. Yo he visto a Dios obrar. Yo le alabo en medio de mi situación porque yo tengo una comunión con Dios. Esa es mi confianza en Dios. En el versículo 22 del capítulo 27 de Hechos, Pablo les exhorta a la tripulación y también al resto de presos, iban otros presos con él. Dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Wow, si yo estoy en un barco y a mí me dicen eso, ahí mismo me da un... ¡Ah! No te va a pasar nada, Guido, lo único que se va a hundir el barco.
¿Cuáles fueron las últimas palabras que dijo Guido? Glug, glug. No, sí nado un poquito, ¿verdad? Pero no es tan buena noticia. Estaba en un naufragio en medio de alta mar. Ninguna vida se perderá, solo el barco. Escucha lo que dice Pablo. No dice porque yo creo en Dios y punto. No, Pablo dice: al Dios que yo le sirvo, al Dios que he predicado, Él me ha sacado de la cárcel, yo le he adorado en medio de mi prueba. Y mira lo que dice el versículo 23: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Había una relación entre Dios y Pablo. Había una relación, y en medio de esa dificultad Dios le dice a un ángel: vete y dile a Pablo, dale el siguiente mensaje. Y cuando Dios manda un ángel, pues es como si él mismo hablara, ¿verdad? Es un mensajero. Pero mira lo que dice: me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Y escuche, esto es bien interesante. Y Dios me ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. El ángel le dice: Pablo, no te preocupes, no vas a morir, el barco no se va a perder, nadie va a morir, porque Dios ha escuchado que tú estás orando por el resto de la tripulación. Esto no me dice a mí que Pablo tenía una fe fuerte para salvarse, para que el barco no se hunda. El barco se hundió, pero él tenía una conexión, tenía una comunión con Dios, y él sentía el corazón de Dios. Él entendía el amor y la compasión que Dios sentía por todos los que se iban a morir en ese barco, y empezó a orar a favor de ellos. Así que ánimo, señores, dice el versículo 25, confío en Dios que sucederá tal como me dijo. Pablo, ¿cómo es que tú puedes confiar en Dios? Pablo diría: he buscado el favor de Dios en oración. Anoche el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo tenía una relación con Dios. No solamente creía en Dios, tenía una relación de intimidad con Dios. He buscado el favor de Dios en oración para mí y para toda la tripulación y todos los viajeros y los presos. Pablo tenía una conexión con Dios. Abraham, ¿cómo es que tú confías en Dios después de 25 años de esperar una promesa? Te dijeron que ibas a tener un hijo cuando tenías 75 años y ahora tienes 99 años, vas a tener 100 años y nada que ver con un hijo. Y tu esposa Sara ya perdió la costumbre de las mujeres, ya no puede tener hijos. Abraham, ¿cómo es que tú pudiste mantener tu confianza en Dios? Y más que todo, Abraham, ¿cómo es que tú pudiste, o cómo es que tú puedes decir que confías en Dios si tú mismo le fallaste a Dios? Dios te ofreció un hijo de Sara y tú te acostaste con la sierva, con la esclava de Sara, con Agar. No pudiste esperar en Dios. ¿Le falló la fe a Abraham? Sí, le falló la fe. Le falló la fe. Pero en medio de esa fe que pendía de un hilo, Abraham tenía una relación con Dios. Y fue la confianza que Abraham tenía con Dios que le ayudó a permanecer y a prevalecer y a heredar la promesa. Génesis 17:1 dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Él recibió la promesa cuando tenía 75 años y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Escucha esto, las palabras de la Biblia no son por azar. Vive en mi presencia y sé intachable, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Y Dios continuó. Abraham cayó rostro en tierra. Abraham, ¿cómo es que tú confías en Dios después de tantos años y después de haberle fallado? Abraham diría: entendí que Dios es un Dios de misericordia. Dios no le aparece y le dice: fallaste, Abraham, y desde ahora no más promesa para ti, voy a romper mi pacto contigo. No. Dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Recuerda quién soy yo, quién te llamó. Y luego le dice: vive en mi presencia y sé intachable. En otras palabras, Abraham,
borrón y cuenta nueva. Cometiste un error. Yo sé que cometiste el error. Pero ahora, hoy cuenta, olvídate del error del pasado. Hoy cuenta, vive en mi presencia y sé intachable. Gloria sea a Dios. Y confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia. La Biblia dice, Santiago 2:23, se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios. Y esto le tomó en cuenta como justicia y fue hallado amigo de Dios. Abraham tenía una relación con Dios. Abraham le creyó a Dios, no solamente la promesa, él le creyó a la persona. La fe le llevó a la persona y él desarrolló una amistad. Dios le llama a Abraham mi amigo. ¿Por qué? Porque había una relación y en esa relación se desarrolló una confianza. Y por eso Abraham, a la edad de 99 años, la Biblia dice en Hebreos, de uno casi muerto, Dios levanta una generación. Dios cumple su promesa a pesar de que le falló. Porque dice, conozco a Dios y le he creído a Dios. Y Dios dice, sí, Abraham, me has creído a mí en esta relación de confianza. Eres mi amigo. Abraham fue llamado amigo de Dios. El último personaje, David. ¿Cómo es que te atreves a enfrentarte al gigante Goliat? David no dice, bueno, porque yo tengo mucha fe. No. Capítulo 17, versículo 37 dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. David, ¿cómo es que tú tienes confianza? Porque hace falta más que fe. El pueblo de Israel tenía fe, creía en Dios. Y no solamente creía en un Dios de la historia, el pueblo de Israel creía en Dios, había visto con sus propios ojos la nación de Israel a Dios obrar en maneras poderosas, abriendo el mar rojo, ayudándoles a ganar victorias sobre grandes ejércitos. Pero David dice, cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre, y cuando yo cantaba, porque David era músico y tocaba el arpa, y cuando yo adoraba a Dios, cuando venía el león y cuando venía el oso a querer robarme una de mis ovejitas, el Señor me ayudó a vencerlas. David, ¿cómo es que tú confías tanto en Dios para enfrentarte al gigante? Porque yo he visto a Dios obrar en el pasado. Y si Él lo hizo antes, sé que lo hará otra vez. Amén. He visto a Dios obrar, sé que lo hará otra vez. Conozco a Dios, confío en Él. Conozco a Dios y confío en Él. Usted no puede confiar en alguien que no conoce. Una vez más, la fe tiene que dar fruto de una relación de intimidad con Dios para desarrollar una confianza en Dios. La fe y la confianza van de la mano. Puede haber confianza, la fe da por resultado la confianza. Puede haber confianza, puede haber fe, puede haber confianza sin fe, pero no puede haber fe. Ya me enredé. Puede haber fe sin confianza. Una persona puede tener fe, pero si no ha desarrollado su fe en la persona de Jesucristo, si usted se ha quedado solamente estancado en las promesas, si usted se ha quedado estancado en el Jesús de la historia, en el concepto de un Dios que creó los cielos y la tierra, la semana pasada vimos que Jesús vino a hacer el camino no al cielo, a alguien más grande que el cielo, al Padre. Nuestra fe está centrada en una persona, y si está centrada en una persona, Él me llama a relacionarme, a tener intimidad con esa persona para yo poder desarrollar confianza en esa persona. Y el Señor dice, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. No nos podemos jactar de tener fe si es que no tenemos una relación con Dios y confianza en el Dios de la palabra. Voy a pedir a los músicos que pasen, vamos a estar terminando ya. Algunos pensamientos.
algunos pensamientos. La fe ora por lluvia, la confianza abre el paraguas. La confianza abre el paraguas. La fe derriba las montañas de incredulidad y abre caminos. La confianza camina con seguridad hacia adelante. La fe reprende las fieras que puedan haber en nuestro caminar. La confianza camina en paz. Después de que la fe ha reprendido a las fieras. Cuando la confianza desmaya, la fe abre camino a la comunión con Dios para seguir adelante. Estaba leyendo un artículo. ¿Qué es más fácil, perder la fe o perder la confianza? Es más fácil perder la confianza. Y cuando la confianza se rompe, es difícil restaurarla en una relación, ¿verdad que sí? Pero gracias a Dios, que si es que nosotros perdemos la confianza, no va a ser porque el Señor nos ha fallado, sino porque nosotros hemos descuidado la intimidad con el Señor. Y cuando se pierde la confianza, la fe me lleva nuevamente a la persona de Jesucristo que vive y reina, que está sentado a la diestra del Padre, el cual me ama y dio su vida por mí y expiró en la cruz del Calvario. La fe me lleva nuevamente a la persona de Jesús para yo empezar a tener nuevamente una relación con el Señor y la confianza se vuelve a fortalecer. ¿Verdad que sí? Cuando incurro en una actitud de adoración, cuando confío en la soberanía de Dios, cuando no descuido mis tiempos de oración y de adoración como Daniel, cuando puedo ver la fidelidad de Dios en otros hermanos que Dios ha librado del horno de fuego también. Vuelvo a saturar mi vida de la confianza con Dios. Y cuando la fe desmaya, la confianza, la intimidad con Dios me empuja a la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, en la presencia de Dios hay palabra. Y le dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es la confianza en Dios, es la relación, la intimidad con Dios que le da la manito a la fe cuando mi fe desmaya. La confianza en Dios dice: yo conozco, Él es fiel, Él no falla. Ven a la presencia de Dios. La confianza en Dios me lleva a ejercitar mi adoración, mi actitud de adoración, de oración, de intercesión. Me lleva a escuchar nuevamente la voz de Dios. Mi confianza en Dios le da una manito a la fe para que venga y se alimente nuevamente en la presencia por la palabra de Dios. Necesitamos la confianza en Dios. No pierdas la confianza, porque esta será grandemente recompensada. La fe pide, la confianza da gracias. La fe ora, la confianza adora. La fe dice: yo creo, la confianza dice: yo sé. No sé cómo, pero yo sé que Él puede. Él es fiel. La fe dice: yo creo en su poder. La confianza dice: yo creo en su fidelidad. No pierdan la confianza, porque será grandemente recompensada. Ahora escuche lo que dice y vamos a terminar rapidito. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que ha prometido. No perseveramos inertes, perseveramos cuando estamos avanzando en los planes de Dios. Romanos 5:3 nos dice: no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, o la Biblia dice: la prueba de nuestra fe produce paciencia, en la Reina Valera. Y la perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. La confianza en Dios se desarrolla en medio de la intimidad con Dios, pero esta no se ejercita sino solamente en medio de las pruebas. Alguien está preguntándose aquí: ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué las situaciones difíciles de mi hogar? ¿Por qué no puedo yo establecer
puedo establecer paz con esta persona? ¿Por qué mis finanzas no están en orden? ¿Por qué soy menospreciado por la persona que amo? ¿Por qué la persona que más amo me dejó? ¿Por qué mis hijos están así? ¿Por qué mi padre o mi madre está en esta situación? Es una prueba. Una prueba. Son cosas que pasan en la vida. Pero Dios no permite las pruebas. Dios no te manda las pruebas. Dios permite las pruebas. Porque el cristianismo no es un pase de libre tribulación en esta vida. El cristianismo no te garantiza que serás libre de pruebas. El cristianismo lo que te garantiza es la presencia de aquel en quien tú has confiado, la presencia de ese en medio de la prueba, para sacarte del otro lado con entereza de carácter, para que tengas una esperanza firme, dice la palabra de Dios. Dios ha prometido que las pruebas que llegan a nuestras vidas no son para destruirnos, sino para edificarnos, no para derrumbarnos, sino para levantarnos. Gloria a Dios. Más de una vez, como compartí al principio, me he encontrado confundido en mi caminar con Dios. Y más de una vez el diablo ha susurrado en mi oído, y a menos que usted sea sordo espiritual, estoy seguro que también haya escuchado usted pensamientos, la voz del enemigo que dice: ¿y dónde está tu Dios ahora? ¿Y por qué si es que tú eres cristiano te pasa esto? ¿Y por qué si tú eres ministro? ¿Por qué si tú estás sirviendo en la iglesia te pasa esto? ¿Por qué si tú eres pastor te pasa esto? Aleluya. Y la fe se ve tambaleada, la fe se ve herida, la fe se ve cuestionada, la integridad de Dios se ve cuestionada. Pero en ese momento, los momentos de intimidad que he pasado con el Señor, cultivando una actitud de adoración, meditando en la fidelidad de Dios en la vida en mi vida y en la vida de mis hermanos, la confianza le ha dicho a la fe: ven a la presencia, ven a la presencia y escucha palabra de Jehová. Él es digno de confianza, Él es fiel.